Ahí está, estamos grabando. Entonces, muy buenas tardes para todos de nuevo. Qué gusto volver a saludarlos. Vamos a continuar con nuestros temas de estudios sociales en esta segunda unidad. Y pues solamente para situación de recordarnos, ¿verdad? Durante la clase número uno y número dos y número tres estuvimos hablando de lo que es la economía mundial, ¿verdad? En la clase número uno nos centrábamos básicamente dentro de lo que es el sector primario y a todas las actividades que se dedica al sector primario de la economía mundial. Durante la clase número 2 veíamos el sector secundario, ¿verdad? Que se dedica prácticamente al procesamiento y a la producción de bienes y servicios. Y la número 3, la clase número 3 que se dedicaba al sector terciario, importante, ¿verdad? Recordemos que el sector terciario se dedica principalmente a lo que es comercialización, ¿verdad? A comercializar, entonces, al comercio y a los servicios, ¿verdad? Entonces, estas son básicamente las dos actividades que genera el sector terciario. Dentro de esto es importante recordar a nivel de comercio, veamos de que el comercio se centra en dos tipos, ¿verdad? Básicamente lo que es la importación como lo que es la exportación, ¿verdad? Y características que tiene el comercio, por ejemplo, que está implicado el pago de impuestos, que abarca el transporte y distribución de productos. Es por eso que nosotros vemos que aquí dentro de lo que es comercio también implica no solamente el comercio en tiendas, por ejemplo, así como lo vemos en la imagen de la derecha, como que fuera un mercado, un supermercado o algún otro tipo de comercio, sino que también el comercio implica el transporte tanto aéreo como marítimo y terrestre, ¿verdad? Y dentro de los servicios, veamos que también el sector terciario también comercializa con servicios. Servicios como por ejemplo servicios educativos, servicios de salud, servicios de seguridad, servicios jurídicos como los que puede prestar un abogado, por ejemplo. Entonces, tantas otras cuestiones que se pueden ligar respecto a los servicios en este sector terciario de la economía, ¿verdad? Bueno, eh, como decíamos, importante definir estas dos diferencias entre lo que es importación y exportación y recordar que la Cámara de Comercio de Guatemala es la entidad que regula el comercio a nivel mundial, a nivel nacional, ¿verdad? Dentro de los servicios, importantísimo, ¿verdad? Tenemos servicios públicos y servicios privados. Los servicios públicos son todos aquellos que tienen o que están relacionados con el quehacer del Estado, ¿verdad? O los que están directamente regulados por la actividad del Estado. Esos son los servicios públicos, mientras que los privados, pues van a ser por entidades, valga la redundancia, como le dice su nombre, privadas, ¿verdad? Dentro de los servicios públicos tenemos la educación, la salud, la seguridad, etcétera, ¿verdad? Y los privados, pues, por ejemplo, alimentos, bancos, educación también puede ser privada, la electricidad, telefonía, comunicaciones, internet hoy en día, ¿verdad? Entonces, todas estas son situaciones de servicios privados, ¿sí? Y pues básicamente esto es a lo que se dedica el sector terciario, ¿verdad? Comercializar tanto bienes como servicios. ¿Estamos? ¿Alguna duda con esta primera parte, la, con esta situación? No, Entonces vamos a pasar a nuestro primer tema del día de hoy, que es las formas de producción en países en desarrollo, ¿verdad? Recordemos que hay países desarrollados y hay países en vías de desarrollo. Como Guatemala, o perdón, mejor dicho, Guatemala como un país en vías de desarrollo, también puede recibir otras formas de nombramiento, como por ejemplo países subdesarrollados, países tercermundistas, ¿verdad? Entre otras cuestiones. Pero, ¿por qué vemos esto? Porque el desarrollo no es el mismo que se da, o las formas de producción no son las mismas que se dan en países desarrollados como los que están en países en desarrollo, o en búsquedas de desarrollo, o en países tercermundistas o subdesarrollados. No es lo mismo, y les explico. Lo que nosotros veíamos previamente, el BRICS, del G8 y todos estos grupos, ¿verdad? Es porque precisamente son países desarrollados. No están en busca o en vías de desarrollo, sino que ya son países netamente desarrollados. En el caso de Guatemala, pues sigue siendo un país en desarrollo o en búsqueda de desarrollo o subdesarrollado,
Por lo tanto, los países en vías de desarrollo como Guatemala tienen algunas características. Por ejemplo, hay una población económicamente activa que es numerosa. Eso quiere decir que somos muchas personas y todos gastamos, todos consumimos, ¿verdad? No es que todos trabajemos, sino que todos gastamos, todos consumimos todo el tiempo. Entonces es una población económicamente activa y es numerosa. Hay personal poco calificado y hay personas no especializadas, ¿verdad? Eso es bien importante porque lastimosamente a las personas no les gusta muchas veces continuar con sus estudios y se quedan con estudios básicos o diversificados y ya no continúan con más, ¿verdad? Entonces, lastimosamente esto para la economía no es de beneficio, sino que al contrario, ¿verdad? Estanca mucho esta situación para la economía. ¿Por qué? Porque los servicios y las obras, la obra de mano o la mano de obra, perdón, tiene que ser más barata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona no está calificada para realizar una acción en particular, entonces por lo tanto tiene que ser una obra, una mano de obra barata, ¿verdad? También se carece de tecnología, es una característica importante de los países en vías de desarrollo. No tenemos mucha tecnología. Por ejemplo, si vemos la agricultura, por ejemplo, en Guatemala casi no utiliza tecnología. Y si la comparamos como, por ejemplo, la agricultura en Canadá, en Estados Unidos y en otros lugares, son países muy tecnificados, ¿verdad? Utilizan muchísima tecnología dentro de su producción y pues es una diferencia enorme, ¿verdad? Es una gran diferencia, la cual poco a poco debemos de ir reduciendo esa brecha. Carecer de recursos económicos, ¿verdad? De igual forma, carecemos de recursos económicos y una mano de obra muy barata, consecuentemente, por lo que ya hablábamos, ¿verdad? Bueno, entonces, como ya decíamos, no es lo mismo producir en un país desarrollado a un país en vías de desarrollo, ¿verdad? No es lo mismo. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace Guatemala? ¿Qué hacen los empresarios para tratar de que las empresas internacionales vengan a Guatemala a producir y crear fuentes de empleo aquí en Guatemala? ¿Qué hacen? Bueno, ¿qué estrategias hay? Por parte del gobierno muchas veces se les exonera de impuestos, ¿verdad? Como bien nos dice aquí, exoneración de impuestos. Este, esta situación pues definitivamente no es lo mejor, ¿verdad? Pero al menos pues crea fuentes de trabajo, ¿verdad? Fuentes de ingreso. También se les facilita infraestructura, ¿verdad? Se les dan localizaciones, etcétera, para que estas empresas puedan venir a Guatemala a generar fuentes de empleo. Y también se presta dinero a baja tasa de interés, ¿verdad? Entonces, es importante esas situaciones de las estrategias que puede optar Guatemala o algún país en vías de desarrollo, en este caso Guatemala, para intentar que las empresas vengan al territorio a invertir, ¿verdad? Bueno, ¿qué otras características tenemos? Como ya decíamos, también pueden ser llamados países tercermundistas, países en subdesarrollados. ¿Y qué formas de producción tenemos en los países tercermundistas o subdesarrollados? Tenemos a través de técnicas tradicionales, como ya decíamos, muchas veces no se utilizan técnicas industrializadas o tecnológicas, este, como por ejemplo, como lo que hablábamos, ¿verdad? La agricultura ¿cómo es que se llama? En Canadá, ay, perdón, permítame, ahí está. Este, no es el mismo procedimiento que se utiliza en países como por ejemplo Canadá, Estados Unidos, que es mucho más tecnificado e industrializado el proceso a lo que es aquí en Guatemala, ¿verdad? Si nos vamos al ejemplo de la agricultura, aquí en Guatemala seguimos utilizando en la mayoría de los casos el asadón, el machete y otros utensilios precisamente para llevar a cabo la tarea. Sin embargo, en otros países pues se ha industrializado y hay maquinarias especializadas para poder llevar a cabo la tarea, ¿verdad? Em, Hay formas más modernas y tecnificadas, ¿verdad? En otros países, sobre todo en los países desarrollados. Y la producción, sobre todo, es para autoconsumo familiar, ¿verdad? Porque eso quiere decir que las personas que cultivan, posteriormente cosechan, esa cosecha principalmente es para autoconsumo familiar, ¿verdad? Para el consumo de la propia familia. Pues muchas veces no se cultiva con el fin de, de importar o de exportar, mejor dicho, perdón.
de exportar el producto, sino que muchas veces es con fines del consumo familiar, ¿verdad? Algo interesante, en los países pobres, la distribución de bienes y servicios muestra una realidad particular, ¿verdad? Eh, ya vamos a ver un poco más a detalle esta situación, sobre todo cuando veamos la situación de la pobreza extrema, pero sí, por ejemplo, Guatemala, pues sí tiene, vamos a ver más adelante que tiene tres clasificaciones de los niveles socioeconómicos: el nivel socioeconómico alto, medio y el bajo, y dentro del bajo tenemos una variante que es la pobreza extrema, ¿verdad? Entonces son eh, algunos conceptos importantes que vamos a estar analizando el día de hoy, ¿sí? Bueno, esa es la primera parte. La segunda parte va a ir correlacionada con lo que hemos venido platicando. En este caso, en esta clase número 5, vamos a ver el tema del desarrollo sostenible. Ya hemos hablado el desarrollo en países desarrollados y el desarrollo en países en vías de desarrollo, ¿verdad? Que no es lo mismo. Pero independientemente de dónde se realice, si es en un país desarrollado o subdesarrollado, hay que tener estrategias para que el desarrollo sea sostenible. Eso quiere decir que sea responsable con el medio ambiente y con la naturaleza. A eso prácticamente es a lo que queremos llegar. Antes de continuar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Muy bien, bueno, continuamos. Entonces veamos el desarrollo sostenible. Como ya decíamos, es una estrategia, ¿verdad? Para cuidar el medio ambiente. Nos dice, es necesario que los seres humanos, eh, permítame un segundito. Es necesario que los seres humanos usemos los recursos naturales de forma responsable y segura. A esto le llamamos desarrollo sostenible, ¿verdad? Lo que hablábamos. Si nosotros utilizamos los recursos naturales de una manera responsable, de una manera segura, a eso le vamos a determinar nosotros un desarrollo sostenible. Explotar nuestros recursos no es malo, siempre y cuando se haga de manera sostenible. Eso quiere decir que se sostenga por ella misma la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a hacer una tala de árboles en cierto lugar porque a mí me va a servir esa madera, pues yo posteriormente voy a reforestar ese lugar en el cual yo fui a hacer una tala de árboles, ¿verdad? Y como bien nos dice aquí, explotar los recursos no es malo, siempre y cuando se haga de manera sostenible, respetando el equilibrio del medio ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro en el cual no se respetó el equilibrio del medio ambiente. En el Petén, en el año más o menos como 2015, más o menos, si no me recuerdo, en el Petén hay mucha cosecha de palma africana. Y la semilla de la palma africana, de ella se extrae aceite que se utiliza para cocina, también se utiliza para realizar biodiesel a nivel internacional y otras cuestiones más. Resulta que la empresa encargada de realizar toda esta extracción de la semilla de la palma africana y de extraer el aceite de la semilla y etcétera, resulta que esta empresa, los desechos de todo ese proceso, pues los tiraba al río La Pasión, ¿verdad? Que es un río que pasa, que atraviesa gran parte de la región del Petén. Resultaba que todos estos desechos que eran de la palma africana fueron contaminantes para el río La Pasión. Hasta que un día amanecieron, ¿verdad? Mejor dicho, miles de pescados muertos flotando en todo el río La Pasión, ¿verdad? Se llevaron a cabo las investigaciones y resulta que fue por los desechos que generaba esta empresa al momento de extraer el aceite de la palma africana, ¿verdad? Entonces, como vemos acá, un desarrollo debe ser sostenible siempre y cuando respetando el equilibrio del medio ambiente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no se realizó un desarrollo sostenible, a la empresa la demandaron, creo que hasta el día de hoy todavía tiene pues un juicio, ¿verdad? Un proceso el cual están llevando todavía y, y pues definitivamente no es nada bueno ni para el medio ambiente ni para nadie, ¿verdad? Definitivamente porque estamos contaminando no solamente a los animales, sino que también a las comunidades que se benefician de ese río, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sí, realmente pues fue una situación y es una situación muy delicada, la cual hasta el día de hoy, como les digo, pues todavía tiene un juicio activo, ¿verdad? Bueno, entonces,
El desarrollo sostenible tiene varios objetivos, como bien nos dice aquí, por ejemplo, el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y una alianza para lograr los objetivos. Esos son los objetivos del desarrollo sostenible, ¿verdad? Sin embargo, el desarrollo sostenible implica estos tres ejes altamente importantes para su desarrollo: el equilibrio medioambiental, el equilibrio social y el equilibrio económico. Veamos de qué nos habla cada uno de ellos. Por ejemplo, el equilibrio medioambiental. El equilibrio medioambiental, pues obviamente estamos hablando de que es lo más importante, ¿verdad? Poder equilibrar adecuadamente las acciones que nosotros realicemos para que nuestro medio ambiente se conserve, ¿verdad? Aquí tenemos el equilibrio medioambiental. También tenemos el equilibrio social y el equilibrio económico, ¿sí? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? No. Ok. Entonces, si nos damos cuenta, estos tres equilibrios, tanto social, económico como medioambiental, deben de funcionar equitativamente, deben de ser afines el uno con el otro, precisamente para estimular la economía, ¿verdad? Para estimular y sobre todo para que nuestro desarrollo sea sostenible. ¿Estamos? Si alguno de estos no funciona adecuadamente, muy probablemente los otros tampoco lo van a hacer. Entonces, el equilibrio medioambiental se refiere básicamente al uso responsable de los recursos. El equilibrio social consiste en respetar los derechos humanos y evitar las desigualdades. Por ejemplo, en el caso que yo les decía, en el caso del río La Pasión, pues no se respetaron los derechos humanos, ¿verdad? Porque no se tomaron en cuenta las decisiones de las comunidades que viven a costa de este río, ¿verdad? Y de lo que puedan extraer de él. Entonces no se respetaron los derechos humanos y obviamente hubo desigualdades. Y el equilibrio económico, no fomentar una sociedad consumista, ¿verdad? Eso es bien importante porque muchas veces dentro de nuestras sociedades sucede esto precisamente, ¿verdad? Bueno, entonces ya más o menos por ahí iríamos cerrando todo lo que es los sectores de la economía, ¿verdad? O la economía mundial. Casi para ir cerrando es importante poder determinar que en Guatemala, a partir de todo esto, a partir de que hay un desarrollo sostenible o no lo hay, pero al fin y al cabo se genera producción, todas las familias o todas las personas en Guatemala podemos estar catalogados en tres niveles socioeconómicamente hablando, ¿verdad? Entonces, por eso vamos a ver los niveles socioeconómicos de nuestra población. Para comenzar, ¿qué son los niveles socioeconómicos? Los estratos o niveles socioeconómicos es una clasificación que se crea a partir de la capacidad de empleo, calidad de vida y fuente de riqueza de la población. De nuevo, se crea a partir de la capacidad de empleo, calidad de vida y fuente de riqueza de la población. Toma en cuenta estos tres aspectos para poder determinar a qué nivel socioeconómico pertenece una persona. En Guatemala se aceptan tres niveles socioeconómicos: la clase alta, media y baja. Y dentro de la clase baja existe una variante que es la pobreza extrema, que se define como aquella en la cual una familia de entre 4 a 5 personas sobrevive al día con menos de $1. Eso quiere decir con menos de 8 quetzales, más o menos, ¿verdad? Entonces, económicamente hablando, existen estas tres clasificaciones, ¿verdad? Esto no quiere decir que una persona valga más que otra o algunos valgan menos que otros, ¿verdad? Porque todos valemos exactamente lo mismo, ¿sí? Todos somos igualmente importantes. Sin embargo, para la economía, dependiendo lo que uno gane, como ya decíamos, estos tres aspectos, la capacidad de empleo, calidad de vida y fuente de riqueza, podemos clasificarlo en esos tres. Y vamos a ver, quiero que veamos un poco más detallada esta tablita. Los voy a anotar. Quiero que veamos esta tabla en la cual nos habla acerca de estos tres niveles socioeconómicos. Si nos damos cuenta, aquí en primer lugar tenemos uno, ¿verdad? Si dividimos esta línea,
Esta primera línea es la capacidad socioeconómica o nivel socioeconómico alto. El siguiente es el medio, ¿verdad? Y por último está el nivel socioeconómico bajo, ¿sí? Si nos damos cuenta, el nivel socioeconómico alto lo representa un 1.8% de nuestra población. Eso quiere decir que casi un 2% de la población gana más de 61,000 quetzales al mes. Pero es solamente el 2% de la población, es un porcentaje de la población muy pequeño, ¿verdad? Luego tenemos la clasificación socioeconómica o el nivel socioeconómico medio, que está representado por el 35.4% de la población. Esta es una población que gana entre 11,000 y 25,000 quetzales al mes, ¿sí? Es una población económicamente catalogada como media. Y la baja es aquella que gana menos de 7,000 quetzales al mes, ¿sí? Entonces, y como ya decíamos, esta está representada por la mayoría de nuestra población. Casi un 63% de la población es económicamente baja, ¿verdad? Ganando menos de 7,000 quetzales al mes. Y dentro de esta, pues otras clasificaciones, ¿verdad? Como les decía, la pobreza extrema, que es aquella en la cual una familia eh, pasa el día o se alimenta con menos de $1 al día, ¿verdad? Entonces, una familia entre 4 y 5 personas que genere esta situación, ¿verdad? Entonces, estos son los 4 niveles socioeconómicos que acepta nuestra sociedad, nuestra economía, ¿verdad? Básicamente. Estamos, entonces, no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que no haya quedado muy claro. Ustedes me